Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Tribunal Electoral, tengo el honor de darle la más cordial bienvenida a esta Casa de la Democracia panameña, el Tribunal Electoral, así como a todas las personas que nos acompañan por Zoom y por YouTube. Agradezco enormemente el trabajo en conjunto con IDEA Internacional, la PNUD y por supuesto al INET y a la Oficina de Igualdad de Género para la realización de este ciclo conversatorio sobre la participación política de las mujeres. Y como invitada de lujo tenemos a la profesora Briseida Barrante Serrano, empezando hoy con el día en que votamos por primera vez. Fue el 6 de mayo de 1945 que por primera vez las mujeres de Panamá pudieron ejercer su derecho al sufragio universal, no solo en las urnas, sino también fueron postuladas como candidatas a cargos de elección popular. El construir una sociedad realmente igualitaria demanda reconocer las diferencias entre los sexos e incorporarlas en una visión más amplia de la igualdad. En otras palabras, es perseguir la igualdad respetando las diferencias. Nuestra cultura política, los valores y práctica de los asuntos públicos están construidos desde la visión masculina. Son los que han ganado guerras, los que deciden, los que mandan. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante esta fecha insigne y lo decisivo que tiene para el Tribunal Electoral el acelerar la participación política de las mujeres? Y para ello, con la publicación en el 2015, se evidenció la implementación del mecanismo de Atenea que utiliza el índice de paridad política, siendo Panamá el país pionero de aplicar este índice desde una institución del Estado, es decir, desde el Tribunal Electoral. Es así que en dos diagnósticos se refleja la existencia de una gran brecha, 37 sobre 100 en el año 2015 y 52 sobre 100 en el año 2020, para el logro del ejercicio paritario de los derechos políticos de las mujeres. Han pasado 78 años. Digo yo, avanzando de pasito a pasito. Y todavía estamos luchando por el ejercicio del derecho al sufragio a ser postuladas con iguales oportunidades y condiciones que los hombres. Además, no estamos representadas en la misma proporción en los puestos de toma de decisión. Hasta la fecha, no hemos cumplido lo que era en su momento el 30% de la cuota establecida, y mucho menos la paridad que mandata la norma. Y de aquí me aparto un poco de la representación institucional y hablo como Rosalba Chin para entrar a reflexionar sobre la democracia paritaria. Y esto lo digo como una anécdota, porque hace unos días una amiga me preguntó, ¿por qué a mí se me obliga a votar por una mujer en esta democracia paritaria, este 50%? Bueno, y decía ella que era antifeminista. Y yo en las reflexiones y cavilaciones comencé a buscar argumentos para saber de por qué la democracia paritaria no solo es numérica. No basta que seamos el 50% de la población mundial y del país, que seamos la que más votamos, las que más participamos a lo interno de los partidos políticos, las que más nos graduamos en las universidades. Hace unos días, el 3 y 4 de mayo, en la tercera reunión del Plan General de Elecciones, se señalaba que las mujeres son el 71% de las personas reclutadas. Es decir, somos las que más participamos en las corporaciones electorales que tendrán la función de contar votos, escrutar las actas y proclamar a las candidaturas electas. Sino que es necesario que los intereses y necesidades de esta mitad de la población sean tomadas en cuenta. Igualmente, la democracia paritaria no significa solamente un mayor protagonismo del poder político. Y muchos entienden ese poder político solamente a que las mujeres lleguemos a los cargos de elección popular, sino que también paridad es estar en los puestos de toma de decisión, lo que exige una transformación en la vida política, económica y social. Es decir, existen asimetrías en el ejercicio del poder y las mujeres no hacen política
en iguales condiciones que los hombres. Es por ello que se requieren hombres y mujeres con conciencia de género para esa transformación social y cultural. Y le digo un ejemplo. Mucho se habla sobre la corresponsabilidad. Este concepto de corresponsabilidad lo incluye o lo dice por primera vez Alba Myrdal y su esposo Gunnar Myrdal en el libro La crisis de la cuestión demográfica, publicado en 1934 en el contexto de Suecia. Y ahí desarrollaba la Nobel de la Paz, Alba Myrdal, que la corresponsabilidad en este momento, donde no había trabajo, era importante que las mujeres se incluyeran en el ámbito laboral. Y de allí entonces era el compartir las crianzas y las labores del hogar con el esposo. Y surge el estado de bienestar social. ¿Para qué? Para que el Estado, al garantizar ese derecho al trabajo de las mujeres, pudiera de alguna manera ubicar también centros sociales para ese cuidado de los niños y así garantizar el derecho a las mujeres a una familia y al derecho al ámbito laboral. En ese sentido, en el día de hoy participé en una capacitación y de allí voy a tomar las palabras de Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, a quien escuché en la mañana que hay que resignificar el concepto de democracia paritaria. Si bien es importante el aspecto numérico, lo es más el llegar a ejercer el poder, el impulsar la agenda de mujeres. Y señalaba que la eliminación de la violencia política contra las mujeres es un requisito para el desarrollo de democracias plenas. Y yo le agregaría, para un buen gobierno y desarrollo sostenible. Y cierro con un ejemplo para que reflexionemos sobre lo esencial que a través de la normativa se regulen las relaciones del poder, al tratar de equilibrar ese desbalance que existe en la realidad. Hace poco conmemoramos el 1 de mayo, Día del Trabajo, y vemos que a finales del siglo XIX existía una lucha entre trabajadores y los dueños de industrias por la reivindicación de sus derechos laborales y sociales, a fin de regular que aquellas jornadas extendidas de trabajo. En ese tiempo se trabajaba 14 horas y 18 horas y mejorar estas condiciones de trabajo. Y aceptamos perfectamente cómo el Estado entra a regular a través de la normativa, llámese la ley, código electoral, la jornada laboral y aplicación de principios como el indubio pro operario, que en casos de dudas se interprete a favor del trabajador. Y gracias a esas luchas tenemos hoy jornadas de 8 horas laborables, 8 horas de ocios y 8 horas de descanso. Señoras y señores, al final todo esto se reduce a un tema de poder. Quien tiene la voz de hacerse escuchar incide en el debate político, económico, social. Las luchas requieren transformación de estructuras sociales como lo hicieron en su momento Clara González, Marta Matamoros, Sara Sotillo, entre otras grandes mujeres panameñas, por la defensa de los derechos políticos de las mujeres y que nuestra invitada de lujo nos profundizará más. Así que le reiteramos nuevamente los saludos y espero que aprovechen los conocimientos que se impartirán en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra subdirectora ejecutiva institucional, Rosalba Chin, por esas palabras de inicio y de apertura a este gran ciclo de capacitaciones de participación política de las mujeres, denominado El Día en que Votamos por Primera Vez. Este año se cumple el centenario de la constitución del Partido Nacional Feminista en septiembre. Es importante recordar y conmemorar esta gran fecha como un recordatorio de lo importante que es el empoderamiento y la autonomía de las mujeres para el logro de la igualdad de género como parte de los procesos individuales y políticos para el ejercicio pleno de los derechos humanos,
dentro del marco preelectoral en el cual nos encontramos. Con ustedes vamos a contar con la presentación del ciclo de efemérides cívicas femeninas por parte de la especialista de género del Proyecto de Naciones Unidas para Panamá, la doctora Nelva Araúz Reyes. Gracias, licenciada Erika. Buenas tardes a todas y a todos. Para el PNUD Panamá es un grato placer poder estar con ustedes en esta tarde en una actividad que hemos realizado y coordinado conjuntamente con el Tribunal Electoral y con IDEA Internacional en el marco de una iniciativa que nos propusimos este año y que esperamos continúe, que es un calendario sobre los derechos políticos de las mujeres. En ese marco del calendario que hemos compartido antes y que volveremos a compartir en esta tarde a través de los canales de chat, queremos destacar y resaltar algunas fechas que están en él y que, bueno, y que además pueden descargar el calendario mediante el código QR que ven en pantalla, ¿no? Y bueno, la primera de las fechas que queremos destacar tiene que ver, como bien lo han mencionado antes, el 6 de mayo de 1945, porque, como también lo decía la licenciada Chin del Tribunal Electoral, tenemos casi hace menos de un siglo, no hace nada realmente, luego de un proceso de cerca de más o menos 3 décadas, con métodos distintos, pero caminando siempre hacia un mismo objetivo. Dos personas, mujeres, que estuvieron, digamos, en la palestra política y pública en aquel tiempo, Esther Neira de Calvo y Clara González, mediante mecanismos, instrumentos y formas de pensar paralelas, pero reiteramos, con un mismo objetivo y en compañía de otras mujeres, trabajaron y hasta haber materializado el deseo de lograr que todas las mujeres sin restricciones pudiéramos votar y gozar del derecho político al sufragio universal, logro que se obtuvo el 6 de mayo de 1945. Es importante, y así lo hemos visto y concebido para la realización de este conversatorio, señalar que los logros en materia de obtención de derechos humanos no son inmediatos, y así como una vez alcanzados presentan desafíos para su ejercicio pleno y sostenibilidad en el tiempo, también, como se ha comentado antes, también le preceden una serie de esfuerzos que conocerlos nos permitirán también seguir dándole el valor que tienen como un hecho que abrió un parteaguas para obtener otros derechos, ¿no? En este sentido, y sin ánimos de profundizar, porque para eso hemos tenido la grata compañía, o tenemos la grata compañía de la Magister Briseida Barrantes, y solamente para orientar, digamos, de la conversación, la discusión, me permito señalar 3 hechos o 3 hitos importantes para generar esta conversación, ¿no? El primero, y que nos permitió, perdón, obtener ese derecho al voto universal. El primero tiene que ver con la influencia del movimiento internacional feminista para la generación de conciencia también a nivel nacional sobre el voto femenino. Las luchas organizadas del movimiento feminista internacional por lograr la igualdad política, socioeconómica y educativa de la mujer frente al hombre en Europa y en varios países de América repercutieron en el surgimiento de dirigentes y organizaciones de mujeres que comenzaron a participar activamente en la vida política del país a partir de los años 20, creándose, por un lado, la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer por parte de Esther Neira de Calvo, y por el otro lado, como bien lo decía la licenciada Erika, el Partido Feminista por Clara González, ambos en 1923. El segundo hito importante que fue generado de lo anterior es ese proceso tan indispensable de toma de conciencia de las personas, las mujeres en este caso, quienes no tenían el derecho político, pero de asumir esa conciencia de la necesidad de tenerlo. Y este
segundo hito que queremos destacar tiene que ver o guarda relación con un congreso realizado en 1926, es decir, en el contexto del Congreso Bolivariano de 1926, Esther Neira de Calvo propuso convocar un congreso feminista en Panamá, congreso que fue aprobado por el Consejo de Gabinete y que tenía entre los 3 temas principales uno vinculado a la igualdad jurídica, y en él se reflexionaban sobre los derechos políticos, entre otros. El Congreso tuvo varias resoluciones, sin embargo, cuando se iba a adoptar justo aquella relativa al sufragio o derechos políticos, se generaron acalorados debates que podemos imaginar en el contexto de hoy. Sobre todo el debate se da cuando Clara González expuso su trabajo titulado La mujer latinoamericana ante la conquista de sus derechos políticos, sustentando, entre otras cosas, que la obtención del goce de los derechos políticos de las mujeres le corresponde como parte importantísima de formar parte de una sociedad. Sin embargo, esta posición no fue comprendida ni aceptada por todas las mujeres participantes del Congreso, generándose en ese momento una postura muy dividida. Algunas argumentaban la falta de preparación de las mujeres para la función pública, el descuido de los intereses domésticos por parte de las mujeres, lo que generaría rencillas en el seno de la familia, y era algo que argumentaban debía la mujer evitar a toda costa por ser perjudicial para la misma mujer. Clara González, afirmando que la prueba más elocuente de la capacidad de la mujer para la política era precisamente la celebración del Congreso que provocaba estas discusiones, posteriormente pasa a la deliberación y es así como es aprobada su postura, siendo que el Congreso aprobó recomendar a los gobiernos de América la concesión del sufragio femenino. Y esto fue un hito importante porque generó una mayor fuerza, un mayor respaldo de las mujeres para socializar el tema por varios años en distintos círculos de mujeres, y lo cual lleva al tercer hito, que es esa parte, digamos, de llevar la aspiración a la normativa que nos permitía formalmente y materialmente también obtener el voto, ¿no? Siendo que por un lado se inicia este proceso legislativo en la Constitución del 41, pero con la limitante o la restricción de que solo se podía conferir la ciudadanía a las mujeres panameñas mayores de 21 años y con las limitaciones y requisitos que la ley estableciera. Y esa ley, que fue la 98 del 41, reglamenta esto señalando específicamente siempre que tuvieran diploma universitario, vocacional, normal o de segunda enseñanza. Esta reglamentación excluía de la elección de diputados y presidentes a las mujeres, siendo que algunas mujeres, no todas, podían votar en las elecciones del 41 y solo para la elección de ayuntamientos provinciales, lo cual, como era evidente, generó insatisfacción de las mujeres por no representar sus aspiraciones plenas, y ante el llamado a la convocatoria de una Convención Nacional Constituyente en el año 44, las mujeres, otra vez organizadas a través de 2 grupos dirigidos por Esther Neira de Calvo y Clara González, aprovechan la oportunidad y logran posicionar esta aspiración en el decreto 12 del 45 que convoca a la constituyente, y que posteriormente el 6 de mayo de 1945 se concreta, digamos, esa aspiración del voto sin restricciones, y de allí pasamos a la Constitución del 46 que garantizó el derecho al sufragio universal de las mujeres. Hoy, por eso hoy el PNUD Panamá junto a AIDA Internacional y al Tribunal Electoral, y en el marco de este calendario que queremos que sea vivo y que podamos discutir los hechos allí relatados en el calendario, tenemos este ciclo, damos inicio a este ciclo de webinars que le hemos llamado Participación Política de las Mujeres, porque justo es lo que discutiremos a través de ello, para reflexionar y profundizar sobre esos derechos políticos de las mujeres, tanto en el contexto pasado, pero cómo eso también nos marca nuestro presente y también con miras hacia el futuro. Damos entonces inicio con el primer webinar, el día en que votamos por primera vez, a cargo de la Magíster Briseida Barrantes,
socióloga y presidenta del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales de Panamá. Y esta sesión será moderada por la magíster Erika Jiménez, jefa de la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, doctora Nelva. La verdad que es bueno recordar parte de nuestra historia para analizar nuestros contextos actuales, y en el particular quisiera saludar de una manera muy especial a organizaciones de mujeres que se encuentran hoy tratando de escuchar y aprender y, cómo no, exponer sus ideas en este conversatorio. Entre ellas tenemos las Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Con ustedes tendremos a nuestra magíster, la magíster Briseida Barrantes Serrano. Ella es socióloga con maestría en género y desarrollo y especialista en docencia superior, actualmente docente en la Universidad Columbus University. Es la actual presidenta del Colegio de Sociología y de Ciencias Sociales de Panamá. A su vez, es parte del equipo de coordinación de uno de los grupos de trabajo sobre Centroamérica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha sido facilitadora de múltiples talleres de capacitación en género y ha aportado en normas internacionales del trabajo. Con ustedes, la magíster Briseida Barrantes. Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas que se encuentran en este webinar, en este intercambio, en este conversatorio, para adentrarnos un poquito, una partecita de la historia de las mujeres organizadas de este país. Quiero agradecer la invitación al Tribunal Electoral y a todo su equipo institucional, especialmente del Centro de Estudios Democráticos, a la licenciada Rosalba Chin, que dio unas palabras extraordinarias en la tarde de hoy, muy atinadas, a la doctora Nelva Marisa Araúz del PNUD, que también se adentró en una parte clave en este momento histórico de nuestro país y en ese momento clave de la historia de las mujeres de este país. Agradezco también la invitación a IDEA Internacional, al profesor Carlos González, que nos acompaña en el día de hoy, y, en fin, a todo el equipo que ha estado trabajando para que esto se haga realidad, a Erika, que nos acompaña hoy, a Lizzy Rodríguez, a Tamara Martínez Paredes, bueno, y a todas las hormiguitas que están detrás de esta pantalla y que, como siempre, son el motor para que podamos intercambiar algunas ideas generales de lo que hoy nos acontece y de lo que nos aconteció hace 78 años. Para nosotras es muy importante y felicitamos y rescatamos este trabajo, estos conversatorios que inician en la tarde de hoy, porque es una forma democrática de acercarnos al pensamiento crítico de la nación panameña. Vamos a ir conversando y vamos a presentarles, a ver si tenemos la suerte de que una proyección para acercarnos un poquito y no aburrirnos tanto en la tarde de hoy, del hecho de que hoy estemos aquí. Fíjense, la historia de este país es una historia muy compleja y hay que agarrarla a veces por partes, ¿verdad? Nosotros como país nacimos con un enclave colonial y a los pocos días ya teníamos una nueva constitución. Y también una serie de acontecimientos ocurrieron desde esa fecha histórica en Panamá. En el caso de las mujeres, y hoy podemos hablar de las mujeres, y hoy podemos conmemorar 78 años del ejercicio del sufragio femenino en Panamá, adivinen por qué. Gracias a otras mujeres científicas sociales panameñas que rastrearon la historia de este país, pero no la historia tradicional, no la historia oficial,
sino la historia basada en los hechos concretos, con un rostro que había sido y sigue siendo en muchas ocasiones ocultas, tapadas detrás de o queriendo tapar ese detrás de al lado de. O sea, las mujeres en este país hemos construido también su historia. Desde hace siglos, podemos decir, desde que nos construimos a inicios del siglo XX como país y hemos participado en cada uno de los acontecimientos históricos, sociales, políticos, económicos, en las luchas nacionalistas, en las luchas por una sociedad mejor, y hemos llevado la bandera, no nos hemos quedado detrás. El asunto es que no hemos aparecido en los titulares. Pero afortunadamente tenemos que reconocer que las mujeres en el siglo XX, las panameñas del siglo XX, hemos construido adecuadamente esa historia objetiva, de acuerdo a los acontecimientos, y ha habido una serie de publicaciones sin las cuales hoy no pudiéramos estar hablando de eso, porque no toda la historia oficial tiene lo que ocurrió realmente. Y agradecemos a las que lo han construido, a las que lo han trabajado y muchas más, que hoy podemos ir a la Biblioteca Nacional, hoy podemos encontrarlo en cualquier biblioteca nuestra personal y poder buscar qué fue lo que pasó hace 78 años y cómo fue que nosotras logramos hoy día estar como participantes en una organización política y podernos lanzar a una candidatura o simplemente poder votar. Eso tiene un costo, eso ha tenido un esfuerzo grande que no empezó hoy, ni empezó ayer, ¿verdad? Empezó en el siglo XX, inicios del siglo XX, y más concretamente pudiéramos señalar que inicia precisamente en los albores de la década del 20 del siglo XX, justamente en el año de 1922, en los albores cuando se logra que las mujeres, después de una legislación para que pudiéramos tener acceso a la educación en 1919, y algunas mujeres se empiezan a organizar cuando ven que sus derechos a poder ejercer algunas profesiones, como fue el caso concreto de Clara González, no lo podían ejercer. Entonces, las mujeres, como muy bien lo señala la doctora Marisa Reyes Araúz, las mujeres fueron también partícipes de ese acontecimiento mundial, de ese movimiento sufragista internacional que tocó las puertas a las panameñas. Y es por eso que entonces, desde 1922, empieza ese proceso. ¿Y por qué empieza ese proceso? Porque nacimos en un ambiente donde la ciudadanía solamente tenía rostro masculino, solamente estaba hecha para que los varones fueran los que pudieran decidir y poder ser candidatos a cualesquiera de las elecciones que hubiesen o a cualquiera de las tomas de decisiones que tuvieran que tener. Entonces, a pocos días de haber nacido, ¿verdad? Y además, posterior al acontecimiento más grave con el cual nacimos, que fue el enclave colonial, firmado el 18 de noviembre de 1903, que fueron los tratados Jaibu-Novarila, ya empieza entonces un conflicto nacional por la lucha por la soberanía nacional, en la cual también participamos las mujeres. Pero esa constitución que surge es una constitución donde no participamos las mujeres, donde la redacción fue claramente masculina, donde solamente se le daba la mayoría de edad y el poder ejercer ese sufragio a los varones. Y si acaso, entonces la ley podría disponer cuándo y cómo y por qué otros u otras pudiesen participar, pero lo decidían ellos, ¿verdad? Tanto es así que tuvieron que hacer una ley, la ley 89 de julio de 1904, que además restringía el derecho al voto a las mujeres en las elecciones directas que en ese momento
se hacían, que eran de los consejos municipales. Entonces, todo lo que hoy estamos conversando, ¿verdad? El derecho al sufragio universal femenino es una conquista histórica impulsada por importantes jornadas de lucha a lo largo de las 4 primeras décadas de la República, donde mujeres del movimiento sindical, mujeres organizadas a nivel campesino, mujeres organizadas a nivel del magisterio, en fin, mujeres de todas partes reclamaban ese derecho a ser partícipes en la toma de decisiones. Y realmente este acontecimiento que se plasma en esa famosa convocatoria de la Asamblea Nacional en 1945 fue determinante, por supuesto, ¿verdad? Cuando se escoge la segunda Asamblea Nacional Constituyente, el 6 de mayo de 1945, donde por primera vez las mujeres pudimos ejercer ese ejercicio sin ningún tipo de impedimento. Además de ejercer el derecho al sufragio universal, también fueron postuladas candidatas a ese cargo de elección popular. Y por supuesto, como ya se ha mencionado, surgen las 2 primeras y además, las 2 primeras principales y además 5 suplentes que a veces no son mencionadas porque el tema de la suplencia también es otro problema. Por lo tanto, sí hubo cambios a nivel social y político y los hitos que ya ha mencionado la doctora Araúz Reyes, ¿verdad? Pero siempre es importante comprender el contexto histórico de la época en todos los aspectos, ¿verdad? Porque ello nos va a hacer ver qué fue lo que ocurrió verdaderamente y cómo fue que han habido ya 2 asambleas constituyentes. Y cuando en este nuevo milenio usted escucha que la gente está exigiendo una nueva asamblea constituyente, se da cuenta de que esto ya antes ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, esa convocatoria, la primera convocatoria para una asamblea constituyente, que fue la que hizo la Constitución de 1904, fue el primer antecedente para esa segunda asamblea constituyente. O sea, ya había ocurrido y surge esa Constitución del 1904, que fue bastante ambigua en su interpretación con respecto al tema de la ciudadanía, donde no quedaba claro desde el punto de vista incluso lingüístico, por lo que se objetó la participación de las mujeres y donde fue un poco difícil esa participación, aunque hubiese habido una ley. Entonces el contexto político va a ir cambiando, se va a ir enrareciendo, como se diría, fundamentalmente por las crisis políticas que van a ocurrir en un periodo de una flagrante confrontación a nivel internacional en la década del 40, producto de que nos encontramos en el marco, incluso en la década del 40, de la Segunda Guerra Mundial, que de una u otra forma ha incidido en el presidente de la época, lamentablemente, por sus simpatías, ¿verdad?, ante los que estaban dirigiendo el control de la guerra, que era en Alemania, y simpatizaba con esas orientaciones del nazifascismo y de esas ideologías. Entonces eso era preocupante, ¿verdad?, en esa década, y que su tiempo concluyó abruptamente debido a un golpe de Estado. Eso también hay que conocerlo, lo que estaba ocurriendo, y quien queda atendiendo eso es Ricardo Adolfo de la Guardia, el que lo sucede, y es a quien le va a corresponder posteriormente hacer la convocatoria. Entonces, la Constitución de 1941, que va a generar una serie de problemáticas, también va a ser conflictiva. Pero en medio de todo eso, entre la década del 20 y la década del 40, surgen organizaciones pioneras del movimiento de mujeres en Panamá y surgen con distintas opciones políticas.
surgen con distintas banderas, como es natural. Cuando las personas no piensan igual, se organizan y se juntan. Y si tú no estás de acuerdo con algo, tienes que ir a donde estás de acuerdo. Entonces surgen dos importantes organizaciones que son las que van, y una particularmente, a hacer la campaña fundamental para los logros del sufragio femenino, ¿verdad? En primer lugar, en la década del 22, nace el Grupo Feminista Renovación, dirigido principalmente por Clara González de Beringer, la primera abogada panameña, y quien se confrontó con, en ese momento, Belisario Porras, para que le permitiera ser una abogada, porque había estudiado, pero no podía ejercer el derecho. Y se tuvo que cambiar la ley para poder ejercer el derecho, pero fue una batalla, ¿verdad? Y entre otras, que eran parte de esa agrupación, estaba Sara Sotillo, ¿verdad? Enriqueta Morales, entre otras, la señora Crespo, en fin. Igual, esa importante agrupación va a ser la primer Congreso Nacional Feminista, que este año cumplimos 100 años de ese Congreso, ¿verdad? Y va a ser, digamos, su norte va a ser la lucha por el sufragio universal, desde el primer momento. Por eso la lucha empieza en el año 22, para obtenerlo después en el 45. Paralelamente a esa agrupación, en el año 23, anunciado en el año 22, Esther Neira de Calvo anuncia la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, que tiene otra orientación distinta a la del Grupo Feminista Renovación y distinta a la del Partido Nacional Feminista, ¿verdad? Ellas iban más por el tema de la educación y otros menesteres más acordes, digamos, a la época y más acorde a los partidos que estaban en el poder. Sin embargo, en el Partido Nacional Feminista eran más radicales en ese aspecto, iban directamente al grano. Al Partido Nacional Feminista levantó las banderas, en primer lugar, de la lucha por el sufragio femenino. Pero también, justamente por esa radicalidad que tenían, fueron perseguidas durante la década del 30, especialmente Clara González, ¿verdad? Y en el año 38, en la década del 30, porque nuestro país siempre tuvo crisis y más crisis, en ese momento era presidente, en el año 38, alguien que lleva el nombre de una escuela, que lleva el nombre de un gimnasio y que por ahí tiene nombres y nombres, pero resulta que el presidente del momento, Juan de Montenegro Arosemena, era opositor al sufragio universal y tuvo pues algunas confrontaciones con Clara González, particularmente porque era la dirigente principal, y prohibió que se hiciera un segundo Congreso Nacional Feminista que querían hacer en Panamá, y no lo permitió, más bien persiguió, y fue en esa época, entre el 38 y el 40, donde se fue exiliada Clara González del país, y baja la participación del Partido Nacional Feminista, ¿no? Esas cosas siguen ocurriendo, pero en ese momento, imaginémonos, en esa época, las mujeres tenían mucho valor para enfrentar ese tipo de discriminación de las cuales eran víctimas, ¿verdad? Y eso lo sintieron después. ¿Por qué se sintió después? Porque en la década del 41, previo a ese gran acontecimiento del 6 de mayo del 45, también estamos en crisis y también ya se impone una nueva constitución política que no es tan democrática, no surge como la del 46, que surge de una Asamblea Nacional Constituyente. Y tampoco en esta Constitución se ve reflejada la total plenitud de los derechos al sufragio universal de las mujeres, ¿verdad? Porque está limitada. Y el Partido Nacional Feminista y sus lideresas se opusieron a cómo estaba redactada y nunca reconocieron eso, más bien la combatieron, porque hubo otros momentos históricos importantes en que se estuvo a punto de lograr. En la misma década del 20, hubo un diputado en el año 22 que intentó incorporar el tema del sufragio universal y no se logra.
Después en el 38 también se intenta, creo que fue en el 38, donde hubo, creo que un diputado Navas, intenta también incorporar el tema, y justamente eso fue en un momento histórico en que se logra encontrar un acuerdo entre muchos diputados, y la mitad de la asamblea se divide y solamente faltaba un voto para ganarlo. Pero se hace una estrategia y esconden a un diputado para que no fuera a votar, y no se logra obtener ese derecho al voto, al sufragio universal. O sea, siempre hubo dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los partidos políticos de la época y dentro del patriarcado, ¿verdad?, del momento, una alianza para evitar que las mujeres votaran. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Y está escrito, están los nombres y apellidos, hasta que la crisis del 41 fue tan grande porque el presidente se fue sin permiso de la Asamblea y le dan un golpe de Estado, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando se le da el golpe de Estado y surge otro presidente, entonces se empiezan a buscar oportunidades de alianzas, de ver primero el presidente de la época, el que lo sustituye, busca las fórmulas para poder quedarse en el poder, pero tiene que empezar a negociar con todos los partidos, con toda la gente que está allí, para poder quedarse en el poder. Entonces, la Constitución de 1941 definitivamente que no fue la más democrática, más bien estaba sentada sobre un momento trágico, un momento en el que el racismo era un tema que estaba en boga y donde se discriminaba profundamente a todas las personas. Entonces, la década del 40, particularmente a partir del año 41, ¿verdad? Hubo muchísima presión contra el presidente Ricardo Adolfo de la Guardia, ¿verdad? Y que en ese momento se nombra en el Consejo de Gabinete a partir del 9 de octubre del año 41, se arma un conflicto porque además se busca la fórmula de que se firmaran un tratado. Miren todo lo que está pasando en ese momento. Algunas se deben acordar, ¿no? Que como teníamos el enclave colonial, se estaba buscando la fórmula para que en medio de la situación conflictiva se firmaran unos acuerdos para que se aprobaran 136 bases militares norteamericanas en el país. O sea que la situación estaba que ardía, había un estallido social sin precedentes, ¿verdad? Y es un problema que va a agudizar la crisis de ese gobierno, de ese presidente, que se ve en la necesidad de llamar el 2 de febrero de 1945, a través de un decreto ejecutivo de gabinete, ¿verdad?, a las elecciones para elegir a las y los constituyentes, por el cual se va a organizar y reglamentar las elecciones para escoger a las delegadas y los delegados. Esa Gaceta Oficial, ¿verdad?, que es histórica además, que se promulga y sale en febrero de 1945, es muy importante porque es cuando las mujeres que ya estaban organizadas y estaban atentas a todo lo que fuera posible para lograr ese sufragio universal, ¿verdad?, al día siguiente, ellas sacan infinidad de comunicados y se empiezan a trabajar para el proceso de postulaciones. Pero en medio de todo eso, ¿qué decía ese decreto? El decreto era claro. El artículo 1 decía que la elección para delegados principales y suplentes a la Convención Nacional Constituyente se efectuaría el 6 de mayo del presente año. O sea, la fecha ya estaba clara, ¿verdad? En el 2 era claro que todas las personas podían votar. La edad era de 25 años, mayores de 25 años, y para ser elegido
tanto para principal como para suplente, podrían ser indistintamente de cualquiera de los sexos, ¿verdad? En pleno goce de sus derechos, y no había ningún impedimento. Ese hecho también marca un hito en la historia del país, porque es, como lo ha señalado en sus estudios la doctora Yolanda Marcos, ¿verdad? Fue un caso excepcional en la región. ¿Por qué? Porque fue prácticamente el primer país que permite que las mujeres vayan a ejercer el sufragio universal sin antes haberlo promulgado en una constitución, con todas las de la ley. Entonces, un acontecimiento histórico que recobra todavía mayor relevancia. Fuimos las primeras que pudimos ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Y además participar posteriormente en el evento más importante del siglo XX, como fue la construcción de una constitución con participación. Pero por supuesto que a raíz de ese hecho histórico, ¿verdad? Las elecciones van a reflejar a las contendientes principales de las dos corrientes más importantes de las organizaciones de las mujeres de la época. Unas elecciones donde se reflejó la valentía, donde se reflejó el conocimiento y el compromiso de las mujeres panameñas, cada una desde su punto de vista, pero también confrontaron limitaciones propias de una sociedad patriarcal, propias de gente que no quería que mujeres participaran porque pensaban que no conocían de la política, pero estaban más preparados que muchos de los hombres que llegaron allí. Entonces las corrientes eran evidentes. La Sociedad Nacional para el Progreso se va a convertir en la Liga Patriótica Femenina el 9 de enero de 1945 y el Partido Nacional Feminista se va a convertir en la Unión Nacional de Mujeres el 31 de diciembre de 1944. Siempre fueron adelantadas, ¿verdad? Porque estaban constantemente estudiando, preparándose y además habían recorrido todo el país. Aprovecharon la oportunidad que se presenta para lanzar candidaturas de mujeres. Como el reglamento electoral, y estoy segura que el Tribunal Electoral tiene esos documentos históricos, ¿verdad? Eran muy estrictos y señalaban que tenían que ser con participación en los partidos políticos eran los que tenían que postular. No fue tan fácil para todas las que fueron postuladas lograr salir electas, pero la participación fue prístina, fue una primera vez magistral, porque las multitudes de mujeres fueron a las urnas a votar. Ese ejercicio fue histórico. Evidentemente los partidos políticos también querían llevar entonces a mujeres, pero no todos, evidentemente, casi todos iban de principales, ¿verdad? Sin embargo, se logra la participación y el resultado que fue también muy importante. Hubo importantes mujeres desde la figura de Clara González, que estuvo como candidata a principal con dos suplentes, ¿verdad? Como Graciela Rojas o Magdalena de Briceño. También estuvo Felicia Santizo, histórica también, que también había sido del Partido Nacional Feminista, por la provincia de Colón, Georgina Jiménez de López, una de la primera catedrática universitaria en sociología, ¿verdad? Por la provincia de Panamá, La Sierra, Marina Ucroce, Melina de Romero, o sea, hubo participación, ¿verdad? Y muchas más que no están registradas seguramente, pero que las figuras principales estuvieron en primera línea de combate. Fueron electas como primeras diputadas, una como primera diputada nacional, Neira de Calvo, ¿verdad? Que ella tenía en su segunda suplencia a María Olimpia de Valdía y como primer suplente a Carlos López, ¿verdad? Y Gumercinda Páez fue electa como principal provincial y Virginia Grimaldo Vieto como segunda suplente. Su principal suplente fue Sebastián Barranco. Como ven, las dos
tuvieron en la primera suplencia a 2 hombres y en la segunda suplencia a 2 mujeres. Igualmente salieron electas algunas suplentes a diputados como Raquel Walker de Ducró, que fue primera suplente de Ramón Jiménez del Partido Conservador, Elvira Ayala, segunda suplente de Heraclio Barleta del Partido Nacional Revolucionario, y Ana de Calvo como primera suplente de Antonio J. Sucre del Partido Liberal Renovador. Rápidamente, como un resultado inmediato de las urnas. Evidentemente que el Partido Nacional Renovador, que fue quien impulsó la candidatura de Clara González y mayoritariamente a las feministas de la Unión Nacional de Mujeres, hizo un reclamo, impugnó las elecciones, pero no tuvo éxito porque, por ejemplo, solamente fueron postuladas mujeres por 1 o 2 partidos, pero hubo otras y otros que se postularon varias veces. Por ejemplo, en el caso de Esther Neira de Calvo, ya tuvo la virtud y la suerte de que varios partidos paralelamente la apoyaron y pudo salir, pero no fue así el caso porque no estaba muy clara la situación. Sin embargo, como en todos los procesos, pues siempre hay estas situaciones. Sin embargo, fue un triunfo majestuoso, con un resultado mínimo importante, ¿verdad?, que ha pasado a la historia de este país. Muy significativo, pero por la cual tenemos que seguir luchando. Porque la Asamblea Nacional Constituyente, que fue instalada el 6 de junio del 45, fue un logro que no fue un regalo, ¿verdad?, donde tuvimos la suerte de tener 2 mujeres dentro de la construcción y la redacción de ese documento, donde Gumersinda Páez ocupó la segunda vicepresidencia de esa junta directiva, donde Esther Neira de Calvo integró esa comisión del proyecto, y donde la suplente Raquel Ducró, junto a las 2 diputadas, las 3 juntas, firmaron el acta, firmaron la Constitución de 1946. Ese hecho fue también fundamental y debe ser estudiado y debe ser dado en las clases de cívica del gobierno y debe ser dado en las clases de historia de este país, porque hay que conocerlo. Como ustedes ven en esta fotografía, ¿verdad?, ¿no?, se nota la diferencia abismal, pero ahí estuvimos con muchas, digamos, con muchas situaciones, pero ahí estuvimos. Inmediatamente que pasaron las elecciones, la Unión Nacional de Mujeres, que era constante, estuvo ahí permanentemente, ellas se reúnen y sacan muchos comunicados, hacen un balance muy interesante, y el extracto y el llamado que se hizo y que vale para hoy, para cualquier momento histórico, ¿verdad?, porque se logra, sí se logra, qué pasó entre el 45 y qué pasa en el 2023, ¿verdad? Ellas hicieron un llamado porque hacían un análisis muy importante que debemos tomar hoy en cuenta para todos los procesos electorales, no solamente para ir a la Asamblea de Diputados o para ir a cualquier cargo de decisión, ¿no?, al Ejecutivo, a las alcaldías, a ser representantes de corregimiento, no, en cualquier cargo, no basta con ser mujer. Es necesario tener también esa conciencia de género, ese compromiso para que las mujeres tengamos equidad e igualdad en todos los aspectos de la vida social, política, económica. Es importante poder comprender que la discriminación la tenemos que combatir en cualquiera de las circunstancias, ¿verdad?, porque no todas tienen el privilegio de poder participar. Entonces, hay que lograr que más mujeres participen. Y en esa vuelta, en ese proceso de construcción, fue muy importante la participación de las mujeres sindicalizadas, como lo fue Julia Palau de Gámez, la primera dirigente y lideresa del movimiento sindical de este país, que también tiene que ser visibilizada. Entonces, el comunicado del balance electoral fue muy contundente, que sirvió para ese momento como lo sirve para el actual. Lo importante fue su participación. Qué bueno que sacamos 2 y 5 suplentes.
Pero, como bien lo dijeron, a las mujeres que han llegado a la constituyente, digámosles sin egoísmo que estaremos con ellas en todo momento, en que sea preciso defender los derechos de la mujer y los altos destinos de la democracia panameña. Pero seremos sus más intransigentes opositores si tratan de traicionar los intereses del pueblo y defraudan la confianza del electorado que las ha llevado al sitial de legisladora. Eso es muy importante porque ya tenemos una nueva constitución, que fue la del 46, donde quedó plasmado nuestros derechos, donde todas somos ciudadanas de primer nivel, estamos en equidad, ¿verdad? No debe haber ningún distingo. La Constitución de la República de Panamá del año 46 fue un logro del pueblo panameño, pero particularmente de las mujeres, porque se hizo mucho más énfasis en la necesidad de todo lo que eran los derechos sociales, políticos y económicos. No era una constitución individualista, era una constitución que reflejaba el clamor popular y colectivo, y hacia allá fue lo que las mujeres apuntaron, ¿verdad? Eso fue muy importante y hay que recordarlo porque el 1 de marzo del 46, que también se conmemora esa constitución, fue una lucha y una conquista del movimiento popular y de las mujeres panameñas. Hoy en día tenemos una constitución política que también mantiene que no habrá fueros o privilegios por ningún tipo de discriminación, ¿verdad? Y todas las personas tenemos los mismos derechos. Lo único que ha bajado los años, que está muy bien, la mayoría es a los 18 años, pero nos costó mucho porque incluso no teníamos derecho a la cédula en la década del 30 y fue posteriormente que se logró, que fue una de las más grandes luchas también que tuvieron las mujeres. Yo lo dejo aquí porque creo que pueden haber preguntas. Esto es para que pudiéramos apenas un abreboca de comprender la magnitud de esa elección del 6 de mayo del 45 y comprender por qué si nosotras sacamos esas 2 diputadas principales, 5 suplentes, por qué hoy todavía tenemos una limitante en la Asamblea Nacional de Diputados después de 78 años, solamente tenemos un porcentaje muy mínimo, solamente 14 de 71 es el 19%, y el otro año hay elecciones. ¿Cuántas mujeres van a salir y cuáles son sus programas? Entonces es importante y necesario que cada vez más nos empoderemos para tener esa participación y hacer honor a esas mujeres que tanto se enfrentaron para lograr que hoy nosotras podamos votar y ser elegidas. Muchas gracias. Pregunten o intercambiemos. Muchísimas gracias, profesora y magíster Viseira. De verdad que ha sido una exposición bastante enriquecedora y nos gustaría, bueno, ya la vamos a comprometer, para, si es posible, para alguna presencial en futuro, sería del todo ideal. Profesora, tengo acá algunas preguntas que quisiera compartirle. No sin antes saludar a las organizaciones de mujeres que se han hecho presente en este webinario. Entre ellas está la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias, está el Grupo Iniciativa por la Paridad y también tenemos otras instituciones como lo son el Parlamento de nuestro país. En este marco, quisiéramos preguntarle, ¿cuán importantes son estas organizaciones de mujeres para la promoción del ejercicio pleno de los derechos políticos en el ser elegida? Fundamentales. En todas las sociedades la organización es importante. Y en el caso particular de las mujeres, mucho más. Porque no solamente tenemos que luchar por el poder político, tenemos que luchar contra el poder patriarcal. ¿Por qué? Porque el camino está más trillado, es más difícil para las mujeres y eso tiene una explicación producto de los patrones socioculturales adquiridos. Vivimos en una sociedad donde a las mujeres se nos limita, se nos recarga, porque tenemos el trabajo de la reproducción, el trabajo que hoy le llamamos del cuidado y que en la pandemia que acaba de pasar resultó una evidencia crítica donde salimos más agotadas, ¿verdad? El trabajo de las mujeres no termina cuando salimos de la fábrica, de la oficina, ¿verdad? Y encima tenemos que hacer trabajo comunitario. Entonces, es fundamental
Las organizaciones de mujeres son claves en todo momento, indistintamente de las posturas políticas. Es un tema democrático, es una lucha que no ha terminado, que está todavía en proceso. Costó muchos años para alcanzarla, pero apenas estamos empezando en ese proceso de lograr una equidad verdadera, porque no hay una equidad verdadera, no hay una igualdad real. La necesitamos construir, pero teniendo también conciencia de género y de que no todas somos iguales, ¿verdad? Pero tenemos una meta en común, que es el tema democrático. Muchísimas gracias, profesora, por esa gran reflexión, de verdad. Quisiéramos también realizarle otra pregunta que nos llega, y es ¿qué enseñanza luego de este proceso o este escenario sociopolítico que nos ha mostrado anteriormente en el contexto con el actual, cuál es la enseñanza que nos deja este escenario sociopolítico? La enseñanza es clara. La enseñanza es que, como dice el dicho, sin luchas no hay victorias, ¿verdad? Entonces, la enseñanza es que las mujeres tenemos que organizarnos y tenemos que luchar. Tenemos que lograr que nos escuchen. Tenemos que quitar a veces el micrófono. Tenemos que imponernos. Tenemos cada una nuestro estilo, pero tenemos que estar en primera línea de combate. Claro, todas tenemos un espacio de combate diferente. Cada una lo hace en su espacio. Desde el hogar, porque en el hogar todas las mujeres de una u otra forma, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, hacemos esa batalla diaria, cada vez que nos levantamos. Es más, yo les recuerdo siempre, en la década del 20, que era una década también de grandes conflictos y revoluciones, la revolucionaria Alexandra Kollontai, que fue la primera mujer ministra de Relaciones Exteriores, embajadora del mundo, que ella iba a las universidades a capacitar a las estudiantes. Ella decía siempre, y se lo digo también aquí, las mujeres son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse. Eso que ella decía en 1917, 18 y en el 21, que lo publicó además en un libro, usted le pregunta a cualquier trabajadora, a cualquier ama de casa, a cualquier estudiante, y le va a decir, es exactamente lo que está aconteciendo en el día de hoy. ¿Cuántas mujeres el día de hoy se levantaron a las 3 de la mañana para dejar todo preparado en sus hogares para después ir a sus lugares de trabajo, ¿verdad? Y encima, si eres una lideresa, no te exime, porque también las tienes. Entonces, claro, no es lo mismo para una mujer que vive en lugares de difícil acceso, para una trabajadora que tiene que ir a su fábrica, o para una estudiante que tiene que estar en un tranque de 2 horas en el puente, ¿verdad? Para ir a la universidad o a su escuela, o para las indígenas de la comarca, Nuevo Buglé o cualquier otra. Entonces, hay diferencias, ¿verdad? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Muchas gracias, profesora. En este sentido de ideas, y para cerrar, quisiera elevar la pregunta de una de nuestras participantes, la cual nos indica que cuál a su juicio sería la contribución que aportaríamos, que aportaría la participación de las mujeres a la vida ciudadana en el escenario político. En este momento, como a través de toda la historia, los aportes son muchísimos. Hoy en día, en las nuevas generaciones, en primer lugar, las nuevas generaciones que se están construyendo, que están participando, que no tienen miedo, que son mujeres valientes y que las vemos constantemente participando, creo que hacia allá tenemos que esforzarnos, hacia darles todo nuestro esfuerzo y conocimiento, ayudarlas a crecer. Pero también, ¿y cómo se crece? Con este tipo de actividades que se están haciendo y con las experiencias acumuladas de la historia, de las lideresas que se confrontaron en distintos momentos históricos, que se sepa que nada es nuevo sobre el sol, bajo el sol, ¿verdad? Que siempre hubo antes que nosotras lideresas, mujeres que se esforzaron y gracias a ellas, hoy nosotras tenemos estos derechos. Todos los derechos han sido conquistados, ninguno ha sido regalado. Entonces,
nos corresponde hacer honor a esas luchas, ¿verdad? Y nuestro trabajo es seguir ese ejemplo, seguir luchando, y nuestra contribución sería fundamental en la medida que construimos también la historia, participando, viendo las lideresas que van a participar el próximo año. Ojalá pudiéramos tener la oportunidad de ver todas las candidaturas, y ojalá que hubiera la oportunidad de que a las candidatas mujeres que existen puedan participar y hacer un foro de mujeres también para ver sus propuestas, porque no basta con ser mujer. Tenemos que prepararnos con propuestas y programas como lo hicieron en aquel entonces. Entonces, es fundamental seguir luchando, seguir organizando y creer que nosotras, cada una va a dar su granito de arena. Ninguna lo va a hacer sola. Hay que construirlo colectivamente, respetando las ideas, porque hay distintas, como se vio también, distintas ideologías, distintos modos de pensamiento filosóficos, que eso también es importante. Entonces, creo que este debate hay que seguirlo haciendo y construyendo la historia de la mano de las nuevas generaciones también. Muchísimas gracias, profesora Briseida, por esta participación realmente magistral del día de hoy. En el nombre del Tribunal Electoral y de Internacional, el Proyecto de Naciones Unidas, queremos agradecerle de una manera muy particular, y a todas las asociaciones de mujeres, no sin antes escuchar las palabras de cierre del director de proyectos para Panamá de INDEA Internacional, no sin antes dejarles una reflexión a todos y todas las que estamos sintonizando este webinario, y es que con unidad se logran más cosas. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Erika, por esta oportunidad. Quiero agradecer desde luego a Briseida esta posibilidad de acompañarle en su exposición magistral, tanto como a Salva y a Nelva, porque me permitan sumarme. Incluso déjeme resaltar lo que es público y notorio en mi calidad de hombre a esta conmemoración cívica de mujeres. Creo que déjenme, por favor, expresar en nombre de mi género la convicción de que esta es una lucha de las mujeres, desde luego. Briseida lo ha calificado como combate, porque así ha sido. Hay que decir que además de discusiones parlamentarias ha habido mujeres sufragistas y mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres que han fallecido en esta causa, así que no es banal hablar de combate, y creo que hace falta un contingente de hombres en ese ejército de mujeres demócratas, y mi presencia aquí exclama a mis colegas a hacerlo. Bueno, me toca cerrar, y es un honor, ya lo dije, pero además una exigencia de ser breve, cosa que no siempre logro. Espero que ahora sí. Primero, debo subrayar el éxito de esta reunión, convocada por nuestras instituciones, y ya lo dijo Erika, la unión hace la fuerza, y esto se ha demostrado porque, aún siendo una convocatoria relativamente repentina, hemos tenido más de 100 personas, 106, incluso en el ágora del Zoom, y un número superior al promedio de personas que suelen atender los webinars del INED, que hay que decirlo, por cierto, son espléndidos todos. Y queda, por cierto, en la nube del YouTube, por quien quiera compartirlo, volver a verlo, escuchar de nuevo la disertación de la Magíster Barrantes, evidentemente. Entonces, primer punto. Segundo punto, yo propongo rescatar un tema. Desde luego estamos hablando de historia. Es una efeméride, y hablaré sobre nuestro calendario final para cerrar. Pero déjenme insistir en que no solo es historia pasada, es sobre todo historia futura. Para eso estamos haciendo estas iniciativas, para construir un futuro distinto, como se ha estado construyendo desde hace, pues por lo menos un siglo, siglo y medio en Panamá y en América Latina. Y no es un futuro incierto de quién sabe cuándo, es un futuro de mayo del 24, colegas. Así lo pongo. Es un futuro que reclama hoy retomar la espléndida disertación, reflexiones de la Magíster Barrantes,
para buscar que en Panamá, lo digo muy respetuosamente en mi condición de extranjero, se respete la disposición jurídica en favor de la igualdad y que no haya subterfugios para buscar evadir la responsabilidad de las candidaturas en paridad en el próximo año. No es una labor de futuro incierto, es una labor de junio y julio, por cierto, y de mayo en el voto de las personas que así lo harán. Así que creo que esa es una visión que no hay que olvidar. No es solo el futuro pasado, es sobre todo el futuro, perdón, no es solo la historia pasada, sino es sobre todo la historia futura. Lo dijo bien Rosalba, como casi siempre que lo escucho, suscribo todo lo que dice. Desde luego, más mujeres, mejor democracia. Yo diría incluso, más mujeres, democracia. La única condición para que haya un régimen realmente democrático en nuestros países es que la mayoría de la población, además la parte que puede aportar una visión no heteropatriarcal y sustancialmente violenta de la política, tenga una presencia mayor y, por qué no decirlo, predominante en nuestras sociedades y estados. Me parece rescatable también, dado el perfil de quienes nos han hecho el honor de asistir a esta convocatoria, la importancia de llamar, ya lo hizo Erika, a la colaboración, a la coordinación en sororidad de parte de las mujeres. Siempre hay diversidad y a veces muy intensa entre los grupos de mujeres. Ahora no hablamos de feminismo, sino de feminismos, porque es así la sociedad y las mujeres mismas, plurales, diversas, y qué bueno, lástima, qué horror que fueran todas iguales, qué barbaridad. No, pero que esa diversidad implique pluralidad, consensos, sororidad. Este es el momento de ustedes y yo creo que en IDEA estamos muy contentos, muy entusiasmados de acompañarles. La iniciativa del calendario busca justo pensar en que lo más importante es trabajar en la cultura cívica y desde luego en los procesos políticos y legislativos. Este calendario que hoy estamos comentando, lo dijo Nelva mucho mejor que yo, sí es un calendario, pero no es un calendario. Es una herramienta. Pretende ser un utensilio de trabajo, de reflexión, de guía para, con base en las efemérides, generar una cultura cívica colectiva. No me queda más que agradecer, lo dijo la profesora Barrantes, si no me equivoco, a todas las hormiguitas, en realidad son abejas reinas que hicieron posible esta transmisión. Déjenme, por favor, saludar a todas y a todos en la persona de la magistrada Yara Campo. Es mujer extraordinaria, que yo creo que representa muy bien las causas por las que estamos reunidos aquí y ahora. Magistrada, gracias por estar entre nosotros, nosotras, y también a las colegas del Departamento de Formación Ciudadana, el INED, que hicieron posible todo esto, el diseño de la convocatoria, Anet Zambrano y todo el equipo espléndido del INED, desde luego su director, su subdirector, en fin, gracias, pero sobre todo gracias por lo que van a hacer en el futuro, lo que están haciendo y lo que van a lograr en mayo del 24. Mis respetos por ello. Gracias. Bueno, Erika, yo creo que es verdad. Muchísimas gracias, Carlos, por esas palabras de cierre. La verdad es que son una muy buena conclusión para este primer conversatorio del ciclo de participación política de las mujeres. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde y estén al pendiente que seguimos con este ciclo de participación política. Muchas gracias.